Bueno, ¿qué tal, chicas? Muy buenos días. Perdón, ando todo enfermo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que, espero que estén todos un poquito mejor que yo, porque yo estoy un poquito enfermo después de haber festejado mi cumpleaños, pero agarré un poquito de frío en este megapuente y bueno, pero va, nada que una muy buena clase con ustedes que no pueda reponerme, ¿no? Em, Me gustaría que empecemos, antes de tomar, arrancar con la materia. Buenas noches, Areli, buenas noches, Silvia. Antes de empezar con el tema, gracias, Sonia. Es difícil para, es difícil, para usted no hablar, ¿verdad? Sí, me cuesta un poquito no hablar, pero a veces es importante estas pausas, ¿no? Buenas noches, Nancy. Bueno, eh, vamos a ir viendo bueno, punto número uno, esta semana tenemos una actividad que es sobre una línea de tiempo sobre los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a hacer un pequeño review de todo lo que hemos estudiado y analizado dentro de estas aulas. Empezamos a ver los tipos de conocimiento, después cómo esos tipos de conocimientos se van construyendo como ciencia, ¿cierto? Que eso fue la clase pasada. Y después, perdón, para después ver cómo estas ciencias se han ido comportando y evolucionado dentro de la etapa del ser humano. Lo vamos a ir desglosando de a poquito para que veamos la historia de la humanidad, cómo ha ido evolucionando. Es un tema muy interesante. La verdad que este tema es para que nos llevemos todo un cuatrimestre, pero lo vamos a desglosar en menos de una horita. ¿Les parece? Algo que sí me gustaría eh, recalcarles es, punto número uno, revisen los temas que hoy vamos a ver. Porque además yo puse un tema más que el temario que me propone la VM y me van a dar, y se van a dar por qué lo hice. Se van a dar cuenta de por qué lo hice. Dos, chequen mucho, tengan mucho cuidado con el tema de las referencias. Tres, me gustaría que todo naciera desde su corazón y desde su intelecto. Intenten no hacer el famoso copiar y pegar, porque, vamos, la actividad es muy sencilla realmente, que es una línea de tiempo y sobre las características de esas etapas y cómo ha ido evolucionando la ciencia dentro de estas etapas de la humanidad, ¿vale? Entonces, me molesta el gorro, perdónenme. Parto diciendo de que quiero que se den cuenta de cómo el ser humano ha ido, pero como en una cuestión de altibajos en la humanidad, y además creo que hemos sido eh, demasiados en la academia, muy egoístas incluso con nuestra zona con nuestra zona en Latinoamérica. Entonces, creo que si nos empezamos a valorar un poquito más como latinoamericanos, vamos a poder ayudar mucho más a nuestra propia región. Me van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Ahorita se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo y por qué ese temario es un poquito extraño a mi manera de ver, ¿vale? Entonces, vámonos a lo controvertido, si les parece a ustedes. ¿Estamos? ¿Podemos avanzar o no? Necesito que alguno de ustedes me diga que sí para que yo pueda avanzar. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces vamos a compartir. Muchas gracias a todas. Comparto pantalla. La verdad que no estoy viendo. Bueno, ahora sí. ¿Me pueden decir si ustedes ya pueden ver la pantalla? Perfecto, eso es importante. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, bienvenidas una vez más a esta su clase, Introducción a las Ciencias Sociales, ¿vale? Bueno, ¿quién me quiere echar la mano leyendo este primer apartado? Vamos a hablar sobre el tema de la antigüedad del ser humano. ¿Quién me quiere echar la mano leyendo, por favor?
Por favor, que alguien me ayude. Muchas gracias, Nancy. Antigüedad, Ahorita. aproximadamente 3000 años antes de Cristo, menos 476 después de Cristo. La antigüedad comprende el desarrollo de las primeras civilizaciones organizadas como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. Durante esta etapa surgieron las primeras formas de gobierno, la escritura, la filosofía y la organización social basada en clase. En el 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de esta era. ¿Cuál Ok, consideras? aquí, pero, Ah, espérame tantito, muchísimas gracias. Eh, María, María, yo lo que le digo a todo el mundo, somos libres de hacer lo que podamos hacer. Y la verdad que lo lamento mucho, María, principalmente está la salud de nuestra gente y de nosotros. Entonces, ni me vuelvas a pedir permiso para esto, ve a hacerlo porque primero está la familia. Entonces, lamento mucho lo que te pasó. Dale, perdón, chicas, continúo. Muchas gracias por ahí a Nancy que leyó. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir sobre esto? Con el tema de la antigüedad. Es muy importante, interesante, ahora voy a arrancar, para que vean todo, que todo parte desde una educación meramente europeizada. Dense cuenta cómo aquí en la antigüedad no estamos hablando de Mesopotamia, porque si nos vamos, si quitando los sumerios, empezamos a hablar de los egipcios, que aquí se habla, los chinos, que fueron la segunda civilización más grande, y luego viene la tercera, que cuál es Mesoamérica, perdóneme, Mesoamérica. ¿Dónde nació todo esto? Desde aquí en Tabasco, desde los Olmecas. Entonces, los Olmecas ya tenían ciencia, ya sabían que la Tierra incluso era redonda. Entonces, ya teníamos demasiadas cuestiones en medicina, teníamos demasiadas cuestiones en astronomía, teníamos cuestiones incluso en matemáticas. Ya estábamos muy avanzados. Y esto empezó hace 4000 años. ¿Me da a entender? Entonces, claro, ¿quién empezó? Los egipcios, sí, sin duda alguna, que de ahí viene toda la filosofía, incluso de los europeos. Los mismos griegos dicen que la filosofía incluso de la religión, nació desde los egipcios. Pero como todavía hay un tema muy racial en Europa, ¿cómo van a decir que la filosofía o la religión viene desde los negros? Todavía hay un tema racial. Imagínense, por ende, toda la educación siempre está partiendo desde Grecia, si se dan cuenta. Y los griegos vienen hace 2000 años. Nosotros, como Mesoamérica, estamos desde hace 4000 años. No hay que sacar el abaco para saber cuál lleva más tiempo, ¿no? Entonces, siempre que me pongo a analizar este debate, digo que lamentablemente vemos a la historia de esta región como algo incluso inferior. Y además dense cuenta de algo, si nosotros ya teníamos 4000 años y ellos, los griegos, que fueron los padres de la filosofía de Europa, empezaron hace 2000 años, entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros no somos el nuevo mundo, nosotros somos el viejo continente. ¿Me da a entender? Como siempre nosotros decimos que Europa es el viejo continente. No es cierto, no es cierto. Ojo, no estoy en contra, para nada, no estoy en contra de los europeos. Lo que sí estoy en contra es de una narrativa que nos han inventado de que ellos son mucho mejor y llevan mucho más tiempo haciendo filosofía que nosotros. ¿Por qué esto es importante? Porque la ciencia siempre va a determinar la hegemonía de una civilización. ¿Me doy a entender? No es por un tema económico, no es por un tema de mercado, no es por un tema de quién ganó las guerras. El conocimiento, la filosofía, es lo que me va a dar a mí orgullo. Entonces, hay que empezar a analizar esto desde la época desde la época, desde que inició el ser humano como civilización, ojo con esto, desde que somos civilización,
empezamos nosotros a ver cómo nos vamos construyendo. Entonces, la antigüedad también debería de reconocer el concepto de Mesoamérica partiendo desde los Olmecas, aquí en Tabasco, aquí en México. Mucho cuidado con esto, que es bien importante y principalmente relevante, ¿no? No te preocupes, Mau. Justo como estoy un poquito enfermo, créeme que estoy tomando mucha agua. Estoy tomando mucha agua. Gracias por recordármelo, Mau. Espero que todo esté bien, Mau. Bueno, voy a continuar. Hemos entendido más o menos la importancia de analizar desde dónde comenzó la civilización del mundo y principalmente de Latinoamérica. Por eso es muy importante que analicemos este concepto de la antigüedad, que es literal un tema de que empecemos a romper esas barreras europeístas, eurocentristas, que siempre ellos van un paso adelante. Dense cuenta, ellos por creerse esta narrativa, este speech, ellos por ende están llevando a todo el mundo sus teorías y sus filosofías. Dense cuenta, ¿cuántos latinoamericanos teóricos existen? Muy pocos, pero agárrense, ¿cuántos filósofos griegos conocemos? Franceses, alemanes, italianos. Hay demasiada filosofía. Por ende, el conocimiento me da orgullo, me da poder. Y digo, quiero aportarle algo más a la humanidad. Pero claro, si yo crezco en una sociedad que me inventaron una narrativa o un speech de que, pues, eres mexicano, eres peruano, eres latinoamericano, pues, ojo, tienes mucha más historia que ellos, pero ni siquiera te la recuerdo. Por ende, la historia es muy importante analizarla para recordar que ellos son el nuevo continente. Nosotros somos el viejo continente. Por eso hay que tener mucho cuidado con las narrativas que nos inventan y que nosotros también aceptamos, ¿eh? Mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto, porque créanme, lo que siempre he dicho, lo que es Latinoamérica y principalmente este país, es una riqueza en historia, en conocimiento, en teoría. Vamos, o sea, tenemos 3 Nobeles. Estamos solamente por debajo de Argentina. Hablo de premios Nobeles, o sea, hablo de categoría, chicas. Entonces, ¿no tenemos capacidad? Vamos, claro que la tenemos. Y a mucha honra. Hay que empezar a generar más teóricos que Latinoamérica no está proponiendo. Tiene que proponer. Pero ¿cómo vamos a proponer si me inventan una narrativa desde la historia de que América ni siquiera furula como antigüedad? Y somos de los primeros. ¿Quién me habla de Roma? Interesante lo que hicieron los romanos. Pero ojo, fueron después de los griegos. Y primero estuvo Mesoamérica. Estuvo Mesopotamia, Egipto, China y luego nosotros. ¿Se dan cuenta cómo las narrativas son demasiado europeístas? Estamos como que discriminando demasiado, ¿no creen? No nos discriminemos. Esto lo diría muy bien Enrique Dussel. Si quieren, lamentablemente ya falleció, vean sus videos. Una maravilla lo que hace Enrique Dussel. Es un argentino filósofo que habla muy bien de la historia y se quedó enamorado de este país. Vean, YouTubeen todas sus, ¿cómo se llama? Conferencias. Una maravilla lo que habla. Rompamos con esta narrativa eurocentrista, rompamos con eso, ¿vale? Bueno, necesito que alguien me diga que sí para que continuemos. Perfecto, gracias, Carla. Muchas gracias, Sonia. Bueno, vámonos con el segundo punto, la segunda etapa eh, de la evolución del conocimiento y las ciencias dentro de la humanidad. Esta etapa, conocida como Edad Media, únicamente lo tengo que decir, únicamente en Europa, una vez más. Por eso, chicos, yo no estoy en contra del temario que me pone la UVM, pero sí tengo la obligación de hacer una crítica constructiva, obviamente, y una crítica para después hacer una propuesta. Entonces, ok, viene la Edad Media en
en Europa. ¿Alguien me quiere echar la mano leyendo desde cuándo, de qué año entraron? Gracias, Raquel. Inicia en el 476 al 1492. ¿Qué significa, Raquel? ¿Cuántos años duró? Promedio. Aproximadamente unos 1000. Exactamente. Entonces, caracterizada por un sistema que se llama feudalismo, que el señor feudal estaba coludido con los reyes, que era como el don Ramón. Supongo que muchos me van a entender este chiste. Pero era como el señor Barriga, que iba a cobrar la renta a don Ramón, ¿no? Entonces, el señor feudal era el que cobraba las rentas de las propias tierras de la gente, imagínense, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, caracterizada por el feudalismo, la Edad Media vio un retroceso en la centralización del poder y el avance científico. La Iglesia Católica tuvo un papel dominante, sin duda alguna, en la vida política y social. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Hay que tener mucho cuidado con esto porque luego nos metemos en cuestiones de fe y Yo no tengo nada en contra de que alguien esté a favor o en contra de una religión. Ojo, lo que sí estoy en contra es de las atrocidades que ha hecho la institución iglesia. ¿Por qué? Porque ha sido la principal en hacer el retroceso evolutivo de las sociedades y por ende del ser humano. Mucho cuidado con lo que estoy diciendo. No me estoy metiendo con cuestiones de fe, porque si a alguien les sirve esta Biblia para fomentar la mejora de calidad de vida social, adelante, eso es muy importante. Si el estar con Dios me abriga el corazón, adelante. Pero ojo, para avanzar tenemos que cuestionar. Ojo, hay que cuestionar. Claro, con base en ideas, no con base en caprichos. Hay que empezar a cuestionar qué fue lo que hizo la institución iglesia en esta etapa. Duró 1000 años promedio, 1000 años. ¿Alguien me puede decir por lo menos, en qué año llegaron los españoles a América? ¿Alguien se acuerda? Lo pueden googlear. ¿Quién me quiere echar la mano? Ok, llegaron en Dime, Gas. 1519. Exactamente. Cuando llegó Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlán, bueno, primero llegó en Cuba y después se fue para Veracruz y luego a la Gran Tenochtitlán, dijo que llegó en 1519. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque la Edad Media fue un proceso muy, muy, muy complejo. No podemos ser completamente tajantes de que la Edad Media fue del 476 al 1492. Es un proceso paulatino muy extraño, porque además España fue el último en salir de la Edad Media. Imagínense quién nos conquistó. Entonces, en 1519 todavía estaba la Edad Media. España, ¿ok? Entonces, aquí hay que ir analizando toda esta cuestión. ¿Qué es lo que empieza a caracterizar a la Edad Media? Que toda la ciencia, todo el conocimiento que me da orgullo, lo fui erradicando lo suplí por una idea de que el rey, junto con la iglesia, o sea, por ende, con el discurso de Dios, va a determinar lo que yo diga. Imagínense qué miserables eran los curas antes para decir, como la Biblia únicamente estaba escrita en latín, yo decía, mira, como la gente no sabía leer latín en Europa, solamente los curas eran los que tenían derecho a la educación, a aprender a leer y a escribir. Decían, inventaban cosas, decían, bueno, aquí dice la Biblia que tú me tienes que entregar tus tierras y además tu esposa. Entonces el tipo
decía, bueno, pues si es a nombre de Dios, adelante. O sea, que jugaban con la ignorancia. Y no, y además la fomentaban. Eso es ser miserable. Eso no puede pasar. Tenemos que dar el conocimiento a todos, universal. Por ende, estas pláticas, ojalá que las tuvieran todos, todo el país, todo el país. No sé si me aguantarían mi voz toda aguardientosa y más ahora que estoy un poquito enfermo, pero es importante que empecemos a cuestionar cosas, que el conocimiento sea para todos, que ustedes como edad media, perdón, como clase media, ¿por qué digo que ustedes son clase media, chicas? Porque le están destinando tiempo a alimentarse con base en conocimiento. Están alimentando su intelecto y su corazón, escuchándome por lo menos 1 hora y luego haciendo las actividades para no solamente sacar el bachillerato, es para alimentarse ustedes su conocimiento. Esta reflexión que están haciendo al escucharme, tal vez pueden decir, sí, o tiene razón, o la verdad no tiene razón. Ojo, también cuestionenme a mí, ¿eh? Yo no tengo la verdad absoluta, afortunadamente. Por eso también díganme, o piensen, digan, este tipo está un poco loco y no estoy de acuerdo con él por tal cosa. Ojo, siempre hay que argumentar todo. Esto es hacer ciencia. Argumentar todo, debatir. Ojo, no hablo de pelear, hablo de debatir. Imagínense cómo se decía, antes era, es a nombre de Dios y te callas, y la gente se callaba. Por eso cuando me dicen, es que los tiempos de antes eran mejor, ¿really? ¿En serio? No eran mejores, para nada. Ahora yo creo que vivimos en una sociedad que está pasando una etapa de transición. ¿Vamos a mejorar la calidad de vida? Sí, yo estoy confiado de que sí, yo estoy seguro que sí. Pero, ojo, hay una etapa para toda mejora implica turbulencias. Entonces, creo que esto ya lo hemos platicado antes, pero siempre para mejorar va a haber una turbulencia y hay que afrontarla. Y eso se llama resiliencia, superar adversidades. ¿Para qué? Para nunca más volver a regresar a la Edad Media. Jamás. ¿Cuál fue el problema que hicieron los españoles, chicas? ¿Cuál creen? Que llegaron aquí y nos dejaron su Edad Media. Ellos ya estaban en las últimas de la Edad Media. ¿Ya? Pero ahora nosotros, o sea, tenemos que pasar 1000 años para que dejemos de vivir como vivimos. ¿Cuál es el problema de esto? Por eso yo estoy seguro que el problema no es político, chicas. El problema no es económico. El problema, ¿saben cuál es? Empezar a fomentar seres humanos desde la educación, por ende desde la formación. ¿Y saben quiénes son los responsables de esto? Todos nosotros. Porque ustedes, como clase media, le están destinando tiempo a alimentarse el corazón. Nadie de aquí en este momento está yendo al campo o al río por agua. ¿Me estoy dando a entender? Entonces tengo por lo menos 1 hora a la semana para destinarle a alimentar mi intelecto, a sensibilizarme, a sentirme orgullosa de mí. Entonces, esto es lo que me da el conocimiento, es esto. Porque si regreso a la Edad Media, a cuestiones de verdades absolutas, voy a perder. Voy a perder. Esta etapa es la más peligrosa de todas. ¿Y saben qué? Lo dijo hasta Simón Bolívar, todavía estamos en la Edad Media, ¿vale? Perdón, chicas. Perdón por apasionarme, pero esto no quiero que vuelva a pasar, ¿no? Y además, este era un problema de Europa, ¿por qué lo trajeron? O sea, imagínense, gente, no es broma, que cagaba en la calle, por eso la peste negra. O sea, nos vinieron a dar clases de moral. Ellos nos vinieron a dar clases de moral a nosotros. O sea, que nosotros estábamos mal vestidos. Si se dan cuenta, el código de vestimenta formal es vinculado como se vestían los nobles. Dense cuenta. Todo la industria de la belleza es europeizada. Todo, si se dan cuenta. Por eso esos símbolos son muy interesantes de empezar a romperlos. ¿Por qué demonios tengo que vestirme con traje como lo hacían antes? Porque eso lo determina un emperador, que es lo más representativo, lo más importante, tenía el penacho. Si eso yo llego con un penacho y con una piel de jaguar, como un emperador antes lo hacía, un emperador maya, por ejemplo, lo hacía, me van a creer, me van a decir que eso no es formal, porque todavía estamos aceptando cuestiones europeas. ¿Entender? Ojo con lo que estamos
poco lo que estamos analizando, ¿vale? Bueno, avanzo porque tengo muchas ideas y creo que nunca voy a terminar, ¿vale? Renacimiento. ¿Quién me echa la mano leyendo este apartado, porfa? ¿Novare? ¿Alguien me echa la mano leyendo, por favor, con el audio? Échenme la mano, échenme la mano. Gracias, Raquel. Renacimientos, siglos XIV a XVI. Este movimiento cultural y artístico se originó en Italia y se expandió por Europa. Se caracterizó por el auge del humanismo, el florecimiento del arte y los avances en la ciencia. Figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel destacaron en esta época. Ok. ¿Qué es lo que quiere decir el concepto del Renacimiento? En sí, todavía podemos percibir algunas cuestiones de Edad Media dentro del Renacimiento. O sea, si recuerdan la Edad Media, no fue como de una fecha a otra, fue muy compleja. O sea, es como de, imagínense romper un hábito de estar sometidos ante una pareja, ante una familia, ante toda esta cuestión de violencia intrafamiliar, etc, etc. No es nada fácil hacer un proceso de empezar a separarnos de esto. Pero aquí el Renacimiento, una de las características más importantes, como dice aquí, es el auge del humanismo. ¿Qué significa esto? Me empiezo a retomar el tema de empezar a formarme por mí. ¿Qué significa esto? Empieza desde los italianos, empiezo a retomar, perdónenme, empiezo a retomar todas las características de la filosofía griega que estuvieron antes de la Edad Media. Entonces, el Renacimiento es, creo que nos estamos equivocando, conseguir con la Edad Media, vamos a adoptar, por ejemplo, preguntas como nos hacía Sócrates o la mayéutica, como dice Sócrates, empezar a fomentar el concepto del ser. ¿Quién soy? ¿Por qué soy? Entonces, eso es acercarme al tema del humanismo. Y ojo, ahora no solamente me voy a dedicar a pensar, ahora lo voy a expresar. ¿Cómo? Con base en el arte. Por ende, la ciencia es totalmente arte, chicas. Eso es una maravilla. Porque el momento que uno empieza a descubrir cosas y lo plasma, por ejemplo, yo en lo personal soy pésimo dibujando, pésimo, pero ojo, me encanta escribir. Digo, por algo estoy haciendo mi libro y por algo tengo varios artículos y dije, wow, o sea, todo lo que sale desde mi cabeza, estructurarlo en un papel, es una maravilla, es una locura. Entonces, eso es arte. La ciencia es arte, sí. Y el renacimiento, justo lo dice la palabra, es un renacer. Ya había nacido, pero lo volví a nacer porque estaba sometido. O sea, mataron al intelecto humano, la iglesia, lo mató. Y no, repito, no quiero meterme en temas sensibles. Eso es una realidad. Entonces, esto es muy importante que lo empecemos a entender, chicas, porque si la historia ya nos enseñó que podemos revertir una situación y volver, si alguien de aquí está, por ejemplo, en una depresión y antes estaba bien y de repente pasó por un momento muy complicado, ya sea una pareja o el fallecimiento de un familiar, que son cosas muy lamentables, el rompimiento con una amistad, el dejarte de hablar con un familiar, siempre hay oportunidad de renacer, chicas. Ojo, la misma humanidad me enseña que se puede resolver y se puede avivar lo mejor. Porque si rompimos como humanidad en Europa a la Edad Media, podemos mejorarlo. ¿Me estoy a entender? O sea, cada vez que me dicen, ¿cómo yo solo, profe? Porque esto luego me pasa con algunos colegas de ustedes, que me preguntan, profe, es que luego lo que usted propone se escucha como que muy utópico, o sea, que no puede ser real, que los seres humanos, yo como individuo, no voy a transformar la mejora de mi comunidad. Y ¿saben qué? Ahí es cuando yo les digo, cuidado, chicos, lo han hecho. Como sociedad, como generación, hemos cambiado cosas.
Un ejemplo, el que hoy en día la mayoría sean mujeres aquí intentando terminar el bachillerato y muchas con hijos y rompiéndose el lomo. O sea, eso es un triunfo porque antes ni siquiera podían ir a la escuela. Imagínense, México en 1920, quiero ver que una mujer se atreviera a decirle a su esposo que quiere ir a la escuela. La golpeaban primero. O sea, imagínense, estaban sometidas. Hoy, ¿saben qué? Ya puede votar. Hoy hay una mujer presidenta. No me quiero meter en ideología política, pero sí me quiero meter en un símbolo. Por lo menos, ya hay una mujer presidenta. Manda más. Bien, muy bien. Y ojo, para que no digan, soy apartidista, no estoy a favor de ningún partido político. Pero, muy bien, ese símbolo, qué bueno. Antes no se podía hacer. Entonces me doy a entender cómo sí se pueden mejorar las condiciones, ya sea a nivel macro, pero también a nivel micro. La humanidad me lo está diciendo. La sociedad, la historia de la sociedad me lo ha mostrado. Entonces, jamás, por favor, jamás se rindan ante la adversidad. Por favor, jamás se rindan ante la adversidad, chicas. ¿Vale? Bueno, entonces seguimos con ilustración. Perdón, ¿sí puedo avanzar o no? Díganme que sí para que yo siga adelante. Ok, muchas gracias. Gracias, chicas, gracias. Avanzamos. La ilustración, joya, joya, joya de todo. Dice, ¿quién me echa la mano leyendo este apartado, por favor? No sé si antes por ahí, Ana María, que ya me pusiste que sí. Va, o no sé si puedas usar el micrófono. Sí, maestro. A ver si me escuchan bien. Gracias. Sí. Gracias. Ilustración siglo XVIII. Movimiento intelectual que enfatiza la razón y el pensamiento crítico sobre la fe y la tradición. Da Sí. origen a las ideas, la libertad y la igualdad y la separación de poderes que influenciaron revoluciones políticas. Perdón, maestro, es que ando un poco enferma. No te preocupes, ya somos dos, entonces si quieres, ya apaga el micrófono para que no nos contagiemos más. ¿Qué creen que nos quiere decir esto? Gracias, Cas. No, perdón, es que le puedo el presidente. Bueno, ok. ¿Qué creen que nos quiere decir esto, chicas? Es la ilustración. Ahora, viene después de del Renacimiento. Si recuerdan, el Renacimiento era por cuestiones humanistas, del ser, arte. Ahora, aquí empiezo ahora a retomar en la ilustración, por eso es como que la ilustración me ilustra, es una luz desde mi intelecto. Aquí priorizo el concepto de la razón, que fue lo que realmente me hizo evolucionar. O sea, el primer ser, el eslabón perdido, que todavía no sabe cuál es la especie que está entre los chimpancés y en la etapa evolutiva, ¿no? Y el ser humano, el Homo sapiens sapiens, para que ese eslabón perdido fuese el eslabón perdido, se tuvo que hacer la primera y única y más importante pregunta de todas. ¿Cuál creen que fue esta pregunta? ¿Por qué? Es la pregunta más importante de la filosofía, el por qué. Entonces, imagínense un animal que empieza a decir, achis, ¿por qué? Ya le empieza a cambiar toda la perspectiva, e incluso el cráneo empieza a cambiar, la mandíbula, todo empieza a cambiar. ¿Por qué es esto, chicas? Porque lo que nos ha hecho evolucionar está vinculado con el concepto de estar razonando constantemente. ¿Me da a entender? Y me dice, claro, el pensamiento crítico sobre la fe y la tradición. Entonces aquí ya se rompe todo el tema de no solo de la fe, principalmente del concepto de la iglesia, que era verdades absolutas. Lo dice Dios y te callas. Y cosa que no lo decía, ¿no? Entonces, aquí en este concepto, la ilustración es algo fantástico,
¿Por qué? Porque retoma algo que somos Homo sapiens sapiens. Somos saberes, somos seres racionales. Bueno, perdón, antes de ser seres racionales, somos seres con emociones que razonamos. Repito, no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonamos. Esto es lo que me va a ayudar a evolucionar. Hay que entenderlo. Ya hay que dimensionar todo esto del conocimiento, porque no solamente me va a dar orgullo, me va a hacer que evolucione tanto mi persona como mi gente. Me empiezo a sensibilizar, empiezo a cuestionar a los charlatanes, empiezo a romper relaciones que son violentas, empiezo a poner límites a mi familia que me está violentando. Y ojo, los límites son amor, chicas, los límites son amor. No sé si, supongo que sí. Han seguido este caso del chiquito influencer que que estuvo en la cárcel por haber golpeado a una mujer, de manera muy cobarde, por cierto. Y sale la mamá a hablar con Adela Micha, una periodista, que yo no sé si lo podía llamar como periodista, pero le dice la mamá, lo que me faltó, lo que pasó es que abusé de tanto amor que le di, por eso le permití todo. Y la señora no entiende, no ha entendido que lo que menos le dio fue amor. Porque un ejemplo, si un chiquito se va, lo van a entender las que tienen hijos, va a la estufa que está prendida, yo como mamá no le voy a decir, chiquito, cuidadito, no te preocupes, ups, te quemaste. No, no, rapidito, le quito la mano y tal vez el chiquito se va a poner a llorar, lo que sea, pero le puse un límite, porque lo amo y no le voy a permitir que se lastime. Los límites son amor. No sé si me doy a entender con este ejemplo. Entonces, yo creo que la mamá lo que menos le dio fue amor. Lo que menos le dio. Por ende, hay que decirlo, falló como mamá. Fracasó como mamá. Se escucha fuerte, pero así es. Como un chiquito con tanto dinero empezó a golpear, pero no, y además hacía aberraciones. Yo no lo conocía y después del caso, lo empecé a seguir algunos videos. El tipo se creía como que indomable por tener dinero y golpeó de manera cobarde a una mujer. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Entonces, al chico no estoy diciendo si estamos a favor o en contra de la sentencia que le dio, eso podemos debatirlo después. Pero ¿qué fue lo que pasó? En el sistema judicial castigó a un símbolo, no a una persona. Entonces, para decir que eso no está bien. Entonces, en una parte estuvo bien que se le haya condenado. Ya no sé si fue demasiado o muy poco. Ya no sé, ya lo podemos debatir después. Dice Ana, si no hay límites, no hay amor por tu familia. ¡Claro! Justo, Ana. Si no hay límites, no hay amor. Los límites son amor. Dice Sonia, el influencer, pues sí. No sé si quiso grabar para tener más seguidores, pero solicitó, pero solito se fue a la cárcel. ¡Claro! Muy buen punto, Sonia. No sé quién grabó, ¿eh? O no sé si fue la grabación del estacionamiento. No sé bien, buena pregunta. Pero, o sea, hizo atrocidades. Puede ser, tiene razón, Sonia, yo no sé bien, pero es una buena teoría, ¿eh? Tal vez él dijo, con esto, porque me gusta, porque el chiquito le gustaba ser disruptivo, ¿no? Y tal vez yo creo que la pensó muy mal, pero solito se fue a la cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, esto que estoy diciendo nace desde un concepto de la ilustración. ¿Me van a decir qué tiene que ver el amor con esto? Todo, chicas, todo. ¿Qué tiene que ver el amor con la razón? Todo. Está vinculado intelecto con corazón, chicas. Recuerden, una frase fantástica. Conocimiento sin empatía es tiranía. Repito, conocimiento sin empatía es tiranía. Esta grábensela, ¿vale? Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. Ok. Independencia de Estados Unidos. Vamos un poquito más rápido. Y aquí
Ya sigue el temario de la UM que dice independencia de Estados Unidos en 1776. En 1776, las 13 colonias británicas declararon su independencia, estableciendo una república basada en los principios ilustrados, por ende de la ilustración, de lo que vimos anterior. La Constitución de 1787 influyó en otros movimientos independentistas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto, chicas? ¿Por qué es tan importante, relevante, sí escuchar lo que hizo Estados Unidos? Porque fue la primer independencia en América, en todo el continente. Entonces, qué bueno que lo hicieron, ojo, qué bueno que lo hicieron los gringos. Claro, creo que a ellos luego se les olvida lo que han aportado y luego se defienden entre ellos cuando ellos también están un poquito raros. Bueno, entonces, el que nos hayan abierto una puerta a todo el continente fue muy importante para las ciencias. Sí, ¿por qué? Porque nos empujaron a que podemos mejorar todo. O sea, ¿qué significa esto? En el momento que yo me empiezo a independizar, significa que yo estoy haciéndome responsable de mis propias cuestiones. No es un tema de libertad, no. Es un tema de hacernos responsables de nuestra propia vida, porque si no estamos esperando o vivimos sometidos y esperando que alguien nos dictamine qué es lo que yo tengo que hacer de mi vida. ¿No se escucha muy perverso esto? O sea, claro, la independencia ¿cuesta? Sí cuesta. Es muy fuerte, muy pesado. Las que viven con hijos me lo van a entender. No es nada fácil independizarnos de los papás. No es nada fácil. Como diría Freud, el psicoanalista, diría, es necesario, en sentido metafórico, matar a los papás para llegar a la independencia, ¿no? Para madurar. Entonces, en el momento que yo rompo con mis papás, yo ya me estoy haciendo independiente. Y créanme que es una responsabilidad pesada, pero ¿saben qué? Lo vale la pena, porque tienes tu propia libertad. O sea, no le estás permitiendo que a nadie que venga a decirte qué está bien y qué está mal. Imagínense que yo me meta en sus casas, ¿no? Y les diga, chicas, esto no está bien, quiero que me cambien esta mesa y ¿saben qué? De ahora en adelante ya no van a festejar Navidad. ¿Qué me van a decir ustedes? Con justa razón me van a decir, vayas al carajo, prof, con justa razón, ¿no? ¿Quién soy yo para, o con qué autoridad moral yo me creo superior a ustedes para decirles qué es lo correcto para sus propias vidas? Fuera coaching barato o coaching de vida, esos baratos, no. O sea, lo que sí hay que hacer es construir un mundo armonioso para que construyamos un mundo donde quepamos todos. Claro, que cada quien determine su propia vida sin afectar a nadie ni a uno mismo, ¿eh? Ese es el concepto de la independencia, chicas. ¿Me estoy dando a entender un poquito? Esto es lo importante que abrió la puerta en los Estados Unidos porque abrió todo la puerta y dijimos, vámonos de acá. Y luego, el segundo país que se independizó, es muy raro, fue Haití. Ya luego vienen todos los demás, ¿vale? Bueno, avanzo. Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó el fin de la monarquía absolutista en Francia y promovió los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Lo mismo que significa la bandera de Francia. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué significa esto? En sí, aquí ya se rompió, literal, y aquí ya se rompió la Edad Media, porque hubo un cambio principalmente en términos de política, ¿ok? Porque ahora ya no está dictaminado todo por lo que este poder absoluto del rey y de la iglesia. Ahora se dividió, gracias a Montesquieu, que también participó en la Revolución Francesa, a dividir los tres poderes, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el mismo que ahorita nos sigue rigiendo. Por ende,
¿Quién es el ejecutivo? Hoy en día es Claudia Sheinbaum. El poder legislativo, la Cámara de Diputados y Senadores, y el judicial es todo el poder judicial. ¿Me voy a entender? En los que hacen justicia. O sea, ¿por qué? Porque uno de estos poderes, de esos tres poderes, no está sobre el otro. Si uno se está pasando de listo, el otro le pone un alto. ¿Me doy a entender? Por eso es lo importante, porque antes los reyes decían lo que querían y hacían lo que querían. Entonces, imagínense, todo esto llegó a ser una reevolución. Repito, ¿qué es una revolución? Es una reevolución. O sea, es una nueva evolución. ¿Me voy a entender? Entonces, esta nueva evolución me implicó que yo pueda acercarme a conceptos como libertad, igualdad y fraternidad. Por ejemplo, la fraternidad es, somos hermanos, ¿no? La igualdad, que no es un término que yo aplaudo, lo que sí me gusta es el concepto de la equidad, pero es interesante. Y la libertad, que es algo vinculado con responsabilidad social. Porque la libertad es, tú puedes hacer lo que tú quieras, siempre y cuando no dañes a nadie, responsabilidad social, ni a ti mismo, a ti misma. ¿Pueden entender? Entonces, todos tienen poder, nadie es más que otro, ¿no? Exactamente, justo eso, Silvia, justo. No solamente los tres poderes, que el ejecutivo, legislativo y judicial, esos, ninguno pesa sobre otro. Te voy a contestar una mucho más fregona, Silvia. No solamente esos tres poderes, o sea, que son el gobierno. Nosotros mismos no somos superiores a otros. Por ende, repito, yo no puedo ir a tu casa, Silvia, y decir y dictaminarte qué es lo que te conviene a ti. No puedo hacer eso. Pero, y si lo hago, que me lleven a la cárcel. Entonces, esta pregunta fue interesante. ¿Las revoluciones siguen siendo un medio eficaz para el cambio social? A mi juicio, sí. Planténsela ustedes. Planténsela ustedes. Es más, ¿saben qué? Me gustaría que además de la línea de tiempo, en el mismo trabajo me pongan en media cuartilla, me contesten esta pregunta. ¿Las revoluciones siguen siendo un medio eficaz para el cambio social? Sí, no y por qué. En media cuartilla. Sí saben lo que es media cuartilla, ¿no? Que es la mitad de una hoja, ¿va? Entonces, quiero que además me coloquen esta respuesta, ¿vale? ¿Cuál, profe? ¿Me la puede repetir, porfis? Claro que sí. Justo esta. ¿Las revoluciones siguen siendo un medio eficaz para el cambio social? No sé si puedan ver que estoy justo subrayándola. ¿Ustedes pueden ver esto? Sí, gracias. Esta pregunta me gustaría que la contesten, ¿vale? Va, por eso voy a poner, aquí voy a subir o a bajar puntos si la contestan o no la contestan, ¿no? Bueno. Vámonos con revolución industrial. Ok, ya estoy terminando, chicas. Vámonos con revolución industrial. Revolución industrial de los siglos XVIII y XIX. Este proceso de transformación económica, social y tecnológica marcó el paso de una economía agraria a una industrializada, con avances en la mecanización, el transporte y la urbanización. Este periodo inició principalmente en Inglaterra. Imagínense lo que voy a decir, chicas. Se van a ir para atrás. La revolución industrial inició en Inglaterra en 1800 promedio, en esos siglos, 1800 promedio. Dice, claro, ¿cuál fue la transformación de todo esto? Que todo era una cuestión agraria, pero cuando se empezó a utilizar la tecnología, o sea, por ende las fábricas, para producir mucho más, para producir en masa, se llevó todo a una sociedad industrializada. O sea, la gente del campo pasó a las ciudades gracias a la revolución industrial. Ojo, esto mejoró, claro, todo en cuestión de mecanización, el transporte y la urbanización. ¿Qué significan las urbes? Las ciudades.
La urbanización es cómo se van construyendo ciudades como tal, industrializadas, con pavimentación, fábricas, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, no sé si está bien o esté mal este cambio de pasar de campesinos a fábricas. Implican muchas cosas y son varios debates, porque se dejan de hacer artesanías para empezar a hacer productos en masa. Entonces, ojo, y las artesanías, la comida, todo lo que se hace, las cuestiones tejidas, ya no tiene tanto valor, ¿no? Porque si se empieza a hacer desde una máquina, pues se pierde la esencia. Un ejemplo, yo estaba en Oaxaca, recuerdo, en Mitla, y estaba en un tianguis y había una mochila de manta muy linda, muy importante. Y le digo, oye, pero muy linda, era una planta, era de hoja de planta la mochila. Y le pregunté al tipo, ¿cuánto cuesta? Me dice, ese no está en venta. Bueno, me doy la vuelta y llega alguien más y le pregunta cuánto está y le da el precio. Y claro, y le fui a reclamar, sutilmente, pero dije, oye, ¿por qué a mí me dijiste esto? Me dice, es que joven, usted es extranjero, usted no es de aquí y no sé si la va a cuidar. Entonces, muy interesante cómo esa cosmovisión de yo lo hice con mis manos, tiene sentimientos este artículo. Imagínense ahora, cualquier mochila se hace por medio de una máquina, ¿no? No tiene sentimientos, aviéntalo ya. Y por eso hay gente que lo sigue cuidando, ¿no? Entonces, en la Revolución Industrial inició toda esta transformación. Por ende, el conocimiento aquí se empezó a tecnificar. El conocimiento se empezó a tecnificar. Ya no empezó el conocimiento para la libre expresión del ser humano. Desde aquí, las academias empezaron a construir gente preparada para las fábricas, gente obediente, no gente que quiera disfrutar del aprendizaje. Por ende, todas las escuelas, las academias como tal, han fracasado. Hay que decirlo. Para hacer una mejora, hay que admitir que nos hemos equivocado. Por ende, yo sí les pido a ustedes una disculpa a nombre de la academia, porque hemos fracasado como tal. Ojalá que con mis otros colegas también estén para disfrutar el aprendizaje. Ojalá que también conmigo, no sé si lo hacen, pero me gustaría que lo hagan como yo, por lo menos lo disfruto mucho estar con ustedes, ¿vale? Bueno, en esta nos podemos llevar 79 horas con esta revolución industrial. Pero para terminar, vámonos con el siglo XIX. Este siglo estuvo marcado por Gracias, Carla. Este siglo estuvo marcado por la consolidación de las naciones modernas, la expansión del capitalismo, los movimientos sociales y la revolución industrial. También surgió el socialismo con respuesta a desigualdades económicas. Ya la filosofía del siglo XIX era una turbulencia porque hubo muchos cambios, desde lo técnico, como lo hablamos gracias a la revolución industrial, desde que yo ya pierdo mis terrenos porque me tengo que ir a una ciudad a vivir, dejo de ser campesino y me voy a una ciudad a vivir y empiezo a adoptar todas las políticas que tal vez yo no quería, yo no conocía. Para ejemplificar mucho mejor lo que es el concepto de la revolución industrial, eso es algo, hacer trabajos mecánicos. Vean una película, está en YouTube gratis, es de Charles Chaplin, maestro Charles Chaplin, que habla, se llama Tiempos Modernos. Véanla, es una joya. Charles Chaplin es un comediante, pero que hace crítica seria, severa, ¿ok? Y entonces el siglo XIX se empapó de todos estos movimientos que aumentó el capitalismo, hubo diferencias económicas, por eso nace el socialismo. No estoy a favor de una de otra, que quede claro, pero eso fue lo que marcó el siglo XIX. Nació el capitalismo versus el socialismo para una polaridad o un equilibrio de, oye, no te estés pasando de lanza, porque el capitalista, o sea, el empresario, se quedaba con todas las riquezas y le daba una pequeña porción, el salario. ¿Dónde he escuchado eso, chicas? ¿No? Que el empresario se queda con todas las riquezas. ¿Dónde lo he escuchado? No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento de sus vidas, ¿no? Vale. Entonces, creo que hay que empezar a retomar algunas cuestiones de injusticias que todavía vivimos, gracias desde el siglo XIX hasta la fecha, y empezar a
mejorar o luchar por condiciones más justas para todos nosotros. No solamente en cuestión económica, sino en cuestión de cómo nos vamos sobrellevando entre nosotros, ¿vale? Y bueno, quiero cerrar con una que no estaba en el temario, pero debo de hacerlo, obviamente, la independencia de México, claro que sí. Entonces, hasta aquí quiero que hagan la línea de tiempo, porque la independencia de México marcó una ruptura en este país que rompimos con la colonia española y empezamos a vernos como personas independientes y empezamos a hacer nuestra propia nación. Claro, fue todo un despapalle que hasta la fecha sigue siendo un despapalle este país, lamentablemente, pero ojo, ahora todo nuestro despapalle es nuestro. La ropa sucia se lava en casa. No voy a estar permitiendo que alguien más entre a mi casa. Yo no lo voy a permitir, carajo. ¿Me doy a entender? Entonces, empecemos a defender lo nuestro. Empecemos a defendernos, chicas, ¿vale? Entonces, perdón, para cerrar, para ya no quitarles más tiempo, porque a veces siento que las aburro. Entonces, ¿qué es lo que necesito que me hagan, chicas? Punto número 1, que me hagan una línea de tiempo con estos puntos. Les dejé la presentación no sé si la han visto, en el apartado de donde puse este anuncio. Ahí búsquenlo, está esta presentación. Y quiero que me hagan estos 9 puntos hasta la independencia de México. Ojo, quiero que me pongan características, obviamente el título, características más importantes y además abajo un dibujo que represente eso. ¿Me doy a entender? Repito, título, obviamente la fecha, luego características, que sean 5 características de cada etapa y luego un dibujo. Actividad número 2. La pregunta que les dije, si recuerdan cuál es, ¿no? Va, ya lo pusieron. La pregunta que les dije, media cuartilla, todo eso en un mismo trabajo. Obviamente, por favor, si lo sacan de otro lado, pongan la referencia para darle crédito a la otra persona, como lo vimos en la otra clase. Siempre hay que darle crédito y respeto a las personas que nos apoyan con nuestros trabajos, ¿no? Voy a dejar de compartir. Dibujo hecho por nosotros, o puede ser una imagen. Que sea una imagen. No los voy a complicar tanto. No los voy a complicar tanto, Mau, ¿vale? Bueno, dejo de compartir. Chicas, ¿alguna duda? Sí, va a ser una imagen, no va a ser un dibujo hecho por ustedes. Chicas, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hay que hacer hoy? ¿Enviar todo? ¿No? Perfecto. Entonces, dime, Cas. ¿Qué pregunta era? Es que ya se me olvidó. ¿Alguien puede ponerle a Cas la pregunta? Gracias, Carla. ¿Las 5 características son para la línea del tiempo? Sí, claro. Entonces, vamos a ejemplificarlo. Vamos a ponerlo en claro. Primero, la pregunta es, antes que nada... Ay, ya se me olvidó. Si las revoluciones siguen siendo un medio eficaz para el cambio social. Esa es la pregunta, Cas. Bueno, 5 características son para la línea del tiempo. Entonces, me ponen título. ¿Ok? Título de cada punto o de cada etapa de la humanidad. Luego, fecha al ladito, ¿vale? Abajo, 5 características más importantes de cada etapa. Abajo, la imagen. ¿Se puede hacer en Canva? Sí, claro que sí, sin problema. Pero bueno, todo eso me lo tienen que subir, ¿vale? Y abajo, la actividad de la pregunta que justo la pusieron aquí gracias a Carla. ¿Me estoy dando sí me di a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Las características se buscan en otra parte? Sí, Silvia, porfa, que sea en otro lado para que tengan otras fuentes de investigación. Entonces, pero ojo, sí pónganme las referencias, porfa. Si pueden hacerlo en estilo APA, mucho mejor, se los agradecería. Pero si no, no sé por qué todos están como que enajenados con el tema de la APA, el APA, ¿no? Yo creo que lo más importante es que todo nazca de uno, pero cada quien. Entonces, así es la academia. En algún momento va a cambiar, seguro, créanme. Y de eso me encargo yo, no se preocupen. Sale, chicas. Como siempre, chicas, fue un deleite. Si no tienen alguna duda, fue un deleite y un placer estar con ustedes. No, hombre,
Muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias, gracias. Prometo mejorarme. Chicas, son una maravilla. En serio, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Dejo de grabar. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.